Dios. Gracias a nuestro amado Señor Jesucristo que nos concede este privilegio de tener en esta hora a nuestro hermano William con nosotros. Nuestra petición es que Dios lo bendiga y lo use grandemente, que esta palabra llegue a lo profundo de nuestra alma, que esta palabra sea para la gloria del Señor Jesucristo y para el engrandecimiento del reino de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes aquí en Calley, Puerto Rico. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión y también con cada uno de ustedes que están a través de Internet o del satélite en diferentes naciones de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica, de Europa y del África y demás naciones. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Para esta ocasión leemos en Colosenses capítulo 12, versos 9 al 15, lo que dice el Espíritu Santo a través de San Pablo con relación a Cristo y a su muerte en la cruz del Calvario. Dice, hablando de Cristo, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Tomamos el verso 14 para de ahí tomar nuestro tema. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El que venció, clavado en la cruz, o sea, enclavado en la cruz, o crucificado. El que venció, enclavado en la cruz. Pueden tomar asiento si tienen la bondad.
Cristo fue juzgado, condenado a muerte y crucificado, clavado con clavos romanos en la cruz del Calvario. Y el que fue clavado en la cruz del Calvario venció. Muriendo, él estaba allí realizando una obra que ninguna otra persona podía realizar. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es nada menos que el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Es el sacrificio de la expiación por los pecados de los hebreos y por los pecados de los gentiles. Por lo tanto, no hay otro sacrificio por el pecado del ser humano que tenga valor ante Dios desde que Cristo fue enclavado o clavado en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario estaba profetizada aún desde antes de Jesucristo aparecer en este planeta Tierra en carne humana. Dice 1 de Pedro capítulo 1, versos 10 en adelante: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y ahora aquí San Pedro nos dice que el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas del Antiguo Testamento anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, o sea, los sufrimientos que le vendrían a Cristo cuando estuviera en la tierra en carne humana. Y también el Espíritu Santo, a través de los profetas, anunciaba de antemano las glorias que vendrían tras esos sufrimientos. Ahora veamos aquí en Isaías y en Daniel, la profecía de Daniel acerca de las 70 semanas. Veamos lo que nos dice, lo cual habla del Mesías. Daniel capítulo 9, versos 21 en adelante, cuando el arcángel Gabriel le apareció al profeta Daniel y le trajo la revelación de las 70 semanas. Vean, dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Este arcángel, cuando es enviado para hablarle a algún profeta o algún sacerdote o alguna persona, viene para darle sabiduría y entendimiento a la persona del programa de Dios. O sea que viene con la revelación de Dios para darla a la persona. Este arcángel le apareció también al sacerdote Zacarías más adelante y le dijo que tendría él, Zacarías, un hijo por medio de su esposa Elizabeth, y sería grande delante de Dios y sería profeta de Dios, y vendría con el espíritu y virtud de Elías y convertiría el corazón de los padres a los hijos. Veamos aquí San Lucas capítulo 1, las palabras del arcángel
Gabriel, capítulo 1, verso 13 en adelante dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en él. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino de sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y aquí encontramos que el arcángel Gabriel es enviado al sacerdote Zacarías para darle sabiduría y conocimiento del programa divino que Dios estaría haciendo para ese tiempo con relación a la venida del precursor de la primera venida de Cristo. Y le da la buena nueva, la buena noticia de que Zacarías, el sacerdote, y su esposa Elizabeth serían los padres de ese profeta que Dios enviaría. Sí, es una bendición grande tener un hijo, que Dios le dé un hijo o una hija a un matrimonio, cuanto más cuando Dios le da un hijo profeta. Cuando le da un hijo profeta a un matrimonio, le ha dado un hijo muy grande delante de Dios. Por eso dijo el arcángel Gabriel que sería grande delante de Dios. También este mismo arcángel visitó a la Virgen María en el mismo capítulo 1 de San Lucas. Aquí leímos lo de Zacarías en el capítulo 1, versos 13 en adelante. Y ahora este arcángel le apareció a la Virgen María en el capítulo 1 de San Lucas, versos 26 en adelante. Pero ahora veamos aquí, verso 30 en adelante leemos, dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahora aquí, el arcángel aquí le da sabiduría y conocimiento a la Virgen María del misterio de la primera venida del Mesías, y le da a conocer que a través de ella va a nacer en este planeta Tierra el Mesías. Y eso sí que es una buena noticia, una buena nueva de gran gozo para la Virgen María. Este arcángel, a través de la Escritura, vemos que aparece siempre trayendo revelaciones de Dios a seres humanos. Es el arcángel que tiene acceso al libro de la verdad, y el libro de la verdad contiene todo el programa divino de lo que Dios ha de llevar a cabo. Ahora continuemos con Isaías Daniel capítulo 9, verso 22 en adelante dice: y me hizo entender, hablándole a Daniel, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado.
entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Aquí nos habla de la expiación de la iniquidad. Para ser expiada la iniquidad tiene que haber un sacrificio de expiación para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí el arcángel Gabriel le está revelando al profeta Daniel que transcurrirán 7 semanas y después 62 semanas más, que ya son 69 semanas, y luego vendrá el tiempo del ministerio mesiánico del Mesías, y en la semana número 70 le será quitada la vida al Mesías. A la mitad de la semana número 70, la vida al Mesías le sería quitada durante el tiempo de la semana número 70. Recuerden que estas semanas proféticas representan cada semana 7 años. Y ahora, por cuanto son 70 semanas, se multiplican 70 por 7. ¿Y cuánto da? Da, ¿cuánto, Miguel? 490 años. Y ven ustedes, este es un programa divino que está contenido en el libro de la verdad y por consiguiente tiene que ser cumplido. Para los días en que Jesús nació, todavía no se había llegado a la semana número 70. Pero luego, cuando Cristo es bautizado por Juan el Bautista y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, desciende sobre Jesús, de ahí en adelante ya comienza la semana número 70 de estas 70 semanas de la profecía que trajo el arcángel Gabriel al profeta Daniel. Y Cristo tiene un ministerio de 3 años y medio, y a la mitad de esa semana, que es a los 3 años y medio de ministerio de Cristo, Cristo es crucificado en la cruz del Calvario. Y allí se detuvo esa semana número 70. Faltan 3 años y medio de esa semana número 70 que serán cumplidos durante la gran tribulación, en donde Cristo se revelará al pueblo hebreo, y por consiguiente esos 3 años y medio de la semana número 70 corresponden a la gran tribulación, los 3 años y medio de gran tribulación,
donde el ministerio mesiánico estará siendo manifestado en la tierra bajo la manifestación de los 2 olivos y 2 candeleros de oro que están delante de Dios, conforme a Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, y Zacarías capítulo 4, versos 1 al 14. Bajo los ministerios de los 2 olivos, los ministerios de Moisés y Elías en la tierra, bregando o ministrando para el pueblo hebreo, será que el ministerio mesiánico estará manifestado para el pueblo hebreo. Y por consiguiente se cumplirá la segunda parte de la semana número 70. Ahí es donde el pueblo hebreo mirará al que traspasaron, mirará al que condenaron y crucificaron por mano de los soldados romanos en la cruz del Calvario. Ellos serán despertados a la realidad, les serán abiertos sus ojos espirituales para ver que aquel Jesús de Nazaret al cual crucificaron era el Mesías prometido, que apareció exactamente en el tiempo señalado por Dios conforme a las 70 semanas de Daniel, del libro del profeta Daniel, del capítulo 9 del libro del profeta Daniel. Sí, Jesús no fue el Mesías para los líderes religiosos de aquel tiempo, entonces tenían que mostrar a otra persona como el Mesías, o decir que el arcángel Gabriel y luego el profeta Daniel se habían equivocado. Pero ellos no estaban equivocados. Las palabras del arcángel Gabriel son palabras del libro de la verdad que está en el cielo. Vean aquí en el capítulo 10, verso 21, cuando el arcángel ya le ha mostrado a Daniel acerca de cosas que han de suceder. Veamos aquí lo que nos dice en el capítulo 10. Vamos a ver el verso 4 en adelante. Dice: y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel,
varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de vuestros principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrecogido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció, y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayudó contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y aquí el arcángel Gabriel le muestra a Daniel que la oración de Daniel había sido escuchada desde que Daniel oró a Dios, y por esa causa aquí el arcángel Gabriel había venido, pero se había detenido por 21 días. Ya Daniel había orado hacía tiempo, y ya el arcángel Gabriel se había demorado por 21 días porque estuvo luchando contra el príncipe de Persia, y le ayudó el arcángel Miguel, el gran arcángel Miguel, que tiene los ejércitos celestiales a su cargo, y que es el arcángel que está por el pueblo hebreo. Y ahora vean cómo el arcángel aquí le dice: yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Las cosas que han de suceder en medio de la raza humana desde el tiempo de Adán hasta este tiempo final, y todo lo que sucederá en el reino milenial y en la eternidad, ya todo eso está escrito en el libro de la verdad. Es un programa divino lo que se ha estado llevando a cabo en este planeta Tierra, y este arcángel Gabriel tiene acceso al libro que contiene todo ese programa divino. Por eso le dice a Daniel que le va a dar a conocer las cosas que están escritas en el libro de la verdad. Por tanto, este arcángel tiene una posición muy importante en el cielo, como también el arcángel
Miguel. Ahora, algún día, hemos de conocer el misterio completo de los arcángeles Miguel y Gabriel. Es un misterio tan grande que todavía no ha sido abierto este misterio completamente. Estos arcángeles han aparecido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Estos arcángeles en pocas ocasiones han dado a conocer el nombre de ellos. En otras ocasiones han aparecido, pero no han dado a conocer cuál es el nombre de ellos. Son los arcángeles principales de Dios. Son los arcángeles del poder de Dios, a través de los cuales el poder de Dios ha sido manifestado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y conforme a las revelaciones divinas que ha traído el arcángel Gabriel a la raza humana, a los profetas, para el tiempo en que Cristo tuvo su ministerio, se estaba viviendo en la primera parte de la semana número 70. O sea, se estaba viviendo los primeros 3 años y medio de la semana número 70. Sí, para muchos líderes religiosos hebreos, Jesús no era el Mesías, tenían que mostrarle al pueblo hebreo en aquellos días. Entonces, ¿qué otro hombre era el Mesías? ¿Qué otro hombre cumplía esas profecías mesiánicas correspondientes a esa semana número 70? Y si no podían conseguir a un hombre que se ajustara a todas las profecías bíblicas correspondientes a la semana número 70 y cumpliera ese ministerio mesiánico de 3 años y medio y luego muriera como el sacrificio de la expiación por los pecados del pueblo hebreo y por los pecados del ser humano, si no podían conseguir otro hombre, entonces la religión hebrea del judaísmo sería identificada como una religión falsa que a través de los profetas prometió que el Mesías vendría a la tierra y que estaría en la tierra y que en la semana número 70 estaría aquí en la tierra. Y ya esa semana número 70, la primera parte, se cumplió hace 2000 años atrás. Por lo tanto, la profecía mesiánica de la venida del Mesías y de la muerte del Mesías después de las 69 semanas, o sea, dentro de la semana número 70, vean, esa profecía fue cumplida cabalmente por nuestro amado Señor Jesucristo. Y por consiguiente, lo que el arcángel Gabriel de parte de Dios dijo al profeta Daniel, y el profeta Daniel lo escribió, fue la verdad y ha sido cumplida. Y solamente restan 3 años y medio de la semana número 70, los cuales van a ser cumplidos durante el tiempo de la gran tribulación, en donde los juicios divinos estarán cayendo sobre la raza humana. Ahora veamos en Isaías capítulo 53, verso 1 en adelante, lo que nos dice, hablando de la venida del Mesías. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Todo esto está hablando del Mesías. Está hablando de la primera venida de Cristo, de la venida del Mesías en medio del pueblo hebreo. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Por qué? Porque él tomó nuestros pecados y se hizo pecado por nosotros, y por consiguiente recibió la paga del pecado, que es muerte. Por lo tanto, desde que Cristo en Getsemaní aceptó morir por todos nosotros, ahí tomó nuestros pecados y de ahí en adelante se hizo mortal, y por esa causa luego fue condenado y crucificado. Antes de eso no podía morir. Cristo dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. O sea que él sabía lo que él estaba haciendo. Dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Él vino con la misión divina de tomar nuestros pecados, hacerse mortal y morir por todos nosotros en la cruz del Calvario, como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue pagado todo lo que tenía que ser pagado para ser nosotros redimidos. Cristo pagó el precio de nuestra salvación, de nuestra redención. Vean aquí, sigue diciendo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue hecho pecado por nosotros. Dios cargó en Jesús los pecados de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y ahora Cristo poniendo su vida en la cruz del Calvario por nosotros en expiación. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Cristo murió en expiación
por nuestros pecados. Cristo murió como el macho cabrío de la expiación moría por los pecados del pueblo hebreo. Todo estaba reflejado, tipificado el día de la expiación, el día 10 del mes séptimo de cada año, en donde el sumo sacerdote tomaba el macho cabrío de la expiación, el macho cabrío por Jehová, y lo sacrificaba. Porque en lugar de cada persona morir, tenía que morir un animalito. Si no, entonces la persona tenía que morir. O sea que el macho cabrío de la expiación moría en lugar del pecador. Y luego llevaba la sangre, el sumo sacerdote llevaba la sangre al lugar santísimo y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio, y luego terminaba sus labores de ese día y salía y colocaba sus manos sobre el otro macho cabrío, que era por Azazel, y confesaba los pecados del pueblo sobre la cabeza del macho cabrío, colocando las manos sobre la cabeza del macho cabrío, y luego llevaban ese macho cabrío lejos al desierto y llevaba los pecados del pueblo lejos al desierto. Ambos machos cabríos representan a Cristo. Cristo tomó nuestros pecados y fue llevado a la cruz del Calvario y fue crucificado, y ahí murió llevando nuestros pecados, para que nosotros por nuestros pecados no tengamos que morir, sino que podamos vivir eternamente siendo colocados nuestros pecados en Cristo. Por lo tanto, ya Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, como moría el macho cabrío de la expiación. Y luego, cuando Cristo fue sepultado, Cristo en espíritu fue al infierno, y ahora hay Cristo como el macho cabrío por Azazel. Sobre él están los pecados del pueblo y fueron llevados lejos al infierno, al diablo, que es el originador del pecado. Y allí en el infierno regresaron al diablo los pecados del ser humano. Y allí Cristo predicó a las almas o espíritus encarcelados que vivieron en los días de Noé y fueron desobedientes a Dios y no creyeron a Noé y su mensaje, y perecieron cuando vino el diluvio y se los llevó a todos y murieron. Y luego, por cuanto el ser humano al morir, lo que muere es el cuerpo físico, pero la persona en alma y espíritu sigue viviendo, fueron al infierno, porque ese es el lugar donde van los incrédulos. Y allá en el infierno, cuando Cristo fue también al infierno por nuestros pecados, llevando nuestros pecados, allá los encontró y les predicó, no salvación, sino que les predicó y los condenó por la incredulidad de ellos, y les dijo que allí estaban por ser incrédulos a Dios y al profeta de Dios Noé. No les predicó para salvación, porque después que la persona muere, ya si no obtuvo la salvación a través de Cristo, ya es demasiado tarde. Por lo tanto, luego que estuvo allá en el infierno, Cristo le quitó las llaves del infierno y la muerte al diablo y resucitó glorificado, y resucitaron con él los santos del Antiguo Testamento que estaban en el seno de Abraham. Resucitaron Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas y todas esas personas del Antiguo Testamento que sirvieron a Dios. Eso está en San Mateo capítulo 26, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento.
capítulo 26, capítulo 27, capítulo 27, versos 51 al 53 dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, o sea, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y ahora encontramos que con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario se efectuó el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Por lo tanto, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es la bendición más grande que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. La Escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Cristo tenía entonces que morir por nosotros, como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Por eso nos dice Juan el Bautista en San Juan capítulo 1, verso 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, verso 29. Y ahora, ¿cómo iba a quitar el pecado del mundo? Nuestro amado Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. En San Mateo capítulo 1, verso 21, dice, hablándole el ángel a José en sueños, le dice que no tema en recibir a María su mujer, como porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vamos a ver. Dice capítulo 1, verso 20 al 21. Recuerden que él pensaba dejarla en secreto porque no quería infamarla, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo va a salvar a su pueblo de sus pecados? Muriendo por los pecados del pueblo en la cruz del Calvario, como el sacrificio de la expiación por los pecados del pueblo. Y no solamente por los pecados del pueblo hebreo, sino por los pecados de todo ser humano. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, es un sacrificio universal para todo ser humano que viviría en este planeta Tierra. Y es el sacrificio con el cual son reconciliados los cielos y la tierra, reconciliados con Dios. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es el sacrificio más importante que ha sido realizado en este planeta Tierra. Sin ese sacrificio en la cruz del Calvario, la raza humana ya no existiría. Para el día en que Cristo murió en la cruz del Calvario, la raza humana tenía que ser destruida. Cristo dijo en San Juan capítulo 12, verso 24:
si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Por tanto, si el grano de trigo, Cristo, no moría, él solo quedaba. ¿Por qué? Porque si él no tomaba nuestros pecados y se hacía mortal y moría en la cruz del Calvario, pues él continuaba siendo inmortal, no podía morir, porque no tenía pecado. Y si no tenía pecado, no podía morir, porque dice Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora la raza humana iba a ser destruida por Dios, porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, venía la muerte para la raza humana, como había venido en el tiempo de Noé. Pero ahora Jesús toma nuestros pecados, se hace mortal y paga la deuda en la cruz del Calvario, muriendo por todos nosotros. Y la raza humana pudo continuar existiendo, pudo continuar viviendo, pero tuvo que morir un hombre que tomó los pecados de la raza humana y murió por nosotros en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Por lo tanto, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario ha sido la muerte más importante que haya sido llevada a cabo en esta tierra. Aunque para los líderes religiosos del pueblo hebreo de aquel tiempo y de muchos de la actualidad fue una desgracia, pero no fue una desgracia, fue la gracia de Dios manifestada en favor de todos nosotros en y a través de Jesucristo. Nosotros estamos vivos en estos momentos porque uno murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso es lo que se predica en el Evangelio de Cristo, lo cual Cristo ordenó que se predicase en todo el mundo. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Por lo tanto, todo ser humano necesita a Cristo. Todo ser humano necesita tener un sacrificio por sus pecados, y el único sacrificio por sus pecados que Dios acepta es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, sin el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el ser humano está perdido. Sin Cristo estamos perdidos. Con Cristo estamos salvos. Por lo tanto, todos necesitamos a Cristo y todos necesitamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él venció, siendo crucificado, venció allí en la cruz del Calvario. Él venció al diablo. Nos dice en Hebreos, capítulo 12, versos 14 al 8, versos, vamos a ver bien aquí. Hebreos capítulo 2, dije 14 al 8, pero vamos, eso no está correcto en la forma en que lo dije. Vamos a leerlo aquí y vamos a verlo aquí. Versos 8 en adelante dice, de Hebreos capítulo 2, versos 8 en adelante dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó
que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él gustó la muerte por todos nosotros. Él experimentó la muerte, sufrió la muerte por todos nosotros, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y ahora Cristo es el que llevará muchos hijos a la gloria. Cristo es el que llevará a muchos seres humanos a la vida eterna. Los llevará a ser inmortales en cuerpos glorificados y eternos, con cuerpos espirituales eternos también. Él nos llevará a la gloria, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, y nosotros no nos avergonzamos de llamarlo a Él nuestro hermano mayor, y de llamarnos los unos a los otros hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en Él. Y de nuevo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo, por medio de su muerte en la cruz del Calvario, destruyó al que tenía el poder de la muerte. Y ahora, todos los que creen en Cristo como su único y suficiente Salvador, y arrepentidos de sus pecados, le piden perdón a Cristo por sus pecados, y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y les da así la vida eterna. Y no perecerán jamás, vivirán eternamente con Cristo en su reino. Si nuestro cuerpo físico muere, nos dará un cuerpo nuevo y eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, para vivir con Él en su reino eterno. Por lo tanto, el que fue enclavado en la cruz del Calvario, venció allí, en la cruz del Calvario, tuvo la gran victoria en el amor divino, para darnos la vida eterna. En Romanos capítulo 5, dice el apóstol San Pablo, desde el verso 6 en adelante: porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
la reconciliación del ser humano se recibe por medio de Jesucristo. Así es como el ser humano es reconciliado con Dios y es restaurado a la vida eterna. Es por medio del que fue crucificado en la cruz del Calvario. Es por medio de Jesucristo y su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Cristo es el Cordero Pascual que fue crucificado en la cruz del Calvario. San Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua, por eso vean ustedes, en la víspera de la Pascua, en Egipto, fue sacrificado el Cordero Pascual para la liberación luego del pueblo hebreo, y para que cuando la muerte estuviera pasando durante la noche, a la medianoche, sobre Egipto, no entrara a las casas de los hebreos, porque ellos tendrían la sangre del Cordero Pascual aplicada en sus puertas, y Dios no permitiría que la muerte entrara a esas casas. Y eso salvó a los primogénitos del pueblo hebreo. Y ahora Cristo, siendo el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, siendo Cristo nuestra Pascua, Cristo, con su sacrificio y su sangre aplicada acá en nuestra alma, salva a todos los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, nos salva de la segunda muerte y nos salva de la muerte espiritual. Por lo tanto, todos necesitamos a Cristo, el cual murió en la víspera de la Pascua, allá en medio del pueblo hebreo. También Cristo murió como el macho cabrío de la expiación. El macho cabrío de la expiación moría como pecador, porque los pecados del pueblo estaban en el macho cabrío, o sea, moría en lugar de los hebreos. Por lo tanto, moría por los pecados. Y Cristo, al tomar nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros y murió por nuestros pecados. Murió como un pecador, aunque Él no hizo pecado, pero murió por los pecados nuestros y con los pecados nuestros, para que nosotros podamos ser libres de la muerte y tener la vida eterna. Por lo tanto, el que fue crucificado venció en la cruz del Calvario y obtuvo la gran victoria en el amor divino, para que nosotros podamos tener la vida eterna y nosotros podamos ser reconciliados con Dios y vivir eternamente con Jesucristo en su reino eterno. Por lo tanto, el que murió crucificado obtuvo la victoria, venció y luego resucitó. Y ahora, así como en medio del pueblo hebreo, luego del sacrificio del Cordero Pascual allá en Egipto por los hebreos, luego de eso, el pueblo hebreo tenía que, como un memorial, llevar a cabo la Pascua cada año, en memoria de aquel sacrificio del Cordero Pascual que se llevó a cabo en Egipto en medio del pueblo hebreo. Y ahora, en memoria
de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, llevamos a cabo el memorial de la Santa Cena, en donde el pan tipifica el cuerpo de Cristo que fue molido por nosotros y fue crucificado, y el vino tipifica la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por mí y por quien más, por cada uno de ustedes también. Dice San Mateo capítulo 26, verso 26 en adelante, el 29 dice, y mientras comían, esto era Cristo con sus discípulos en la última cena allí, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ahora, en el pan está tipificado el cuerpo de Cristo, y en el vino está tipificada la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Luego encontramos que tomó un lebrillo y una toalla y se ciñó la toalla y lavó los pies de sus discípulos y los enjugó, los secó con la toalla. Y dijo que esto que él había hecho lo hicieran siempre. Y por esa causa es que en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, desde los tiempos de los apóstoles, se ha estado tomando la Santa Cena con pan sin levadura y vino, y también se ha estado llevando a cabo el lavatorio de pies, que es tipológico también. A través de la trayectoria humana, cada cristiano en su trayectoria pasa por diferentes dificultades y algunas veces faltan a Dios, cometen errores, faltas o pecados, pero piden perdón a Cristo por sus pecados y Cristo los perdona y con su sangre los limpia de todo pecado. Vean, el mismo que con su sangre nos limpió de todo pecado cuando lo recibimos como nuestro Salvador, continúa limpiándonos de todo pecado en todo momento que cometamos alguna falta, error o pecado, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice San Juan, en 1 de Juan capítulo 1, verso 7. Por lo tanto, la sangre de Cristo nos mantiene limpios de todo pecado. Y eso está tipificado en el lavatorio de pie. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo, desde el día de Pentecostés en adelante, ha estado celebrando la Santa Cena y también el lavatorio de pie. Y todo esto lo lleva a cabo en el nombre del Señor Jesucristo, en memoria de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que fue el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Y también el bautismo en agua, que es también tipológico. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo tiene estos tres
3 actos simbólicos, tipológicos, que Cristo ordenó llevar a cabo. Por eso, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí tenemos la orden de Cristo del bautismo en agua. Y ahora, en 1 Corintios capítulo 11, versos 23 en adelante, dice San Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y ahora, vean ustedes que es un memorial. Haced esto ¿en qué? En memoria de mí. Cuando estamos tomando la Santa Cena, estamos recordando la muerte de Cristo en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Haced esto en memoria de mí. Ya no se tiene que estar llevando a cabo el memorial del Antiguo Testamento, la Pascua que ellos llevaban a cabo cada año, sino que ya ahora es el memorial de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario como el Cordero Pascual y como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, representado también en el macho cabrío de la expiación que fue sacrificado. Y ahora continuamos leyendo aquí. Asimismo también dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Asimismo, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. ¿Ven? Es un memorial de la muerte del Señor Jesucristo. Es un memorial del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por mí. ¿Y por quién más? Por cada uno de ustedes también. Por lo tanto, por cuanto es un memorial de la muerte de Cristo que Él realizó allá en la cruz del Calvario por mí, pues yo efectúo este memorial y recuerdo la muerte de Cristo en la cruz del Calvario al tomar la Santa Cena, y doy testimonio público de fe en Cristo y en su muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por mis pecados. Dice: así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos dando testimonio público de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, recordándole y dando testimonio público de su muerte, como creyentes en Cristo y en su muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la muerte, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo.
Y ahora, examínese cada uno y así examine su vida y vea si ha cometido alguna falta, algún error o algún pecado, y reconózcalo y pídale perdón a Cristo por sus faltas, sus errores y sus pecados, y Cristo le perdona, con su sangre lo limpia de todo pecado y queda listo para tomar la Santa Cena. Queda justificado ante Dios como si nunca en la vida hubiese pecado. Por lo tanto, queda listo para tomar la Santa Cena. Si la toma indignamente, sin confesar a Cristo su falta, sus errores o sus pecados, entonces, por cuanto la paga del pecado es muerte, entonces le vienen problemas de salud y cosas así que lo pueden llevar a la muerte. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Tomamos la Santa Cena en el nombre del Señor Jesucristo y el lavatorio de pies lo efectuamos para bendición, no para juicio, sino para bendición. Hay grandes bendiciones al tomar la Santa Cena y efectuar el lavatorio de pies. Estamos recordando el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario y todas las bendiciones que Cristo ganó para todos nosotros. La vida eterna, que es lo más grande que Dios nos ha dado, y nos ha dado esa bendición de la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Dentro de algunos minutos estaremos llevando a cabo el memorial de la Santa Cena y lavatorio de pies. En nombre y en memoria, en recuerdo del que fue enclavado en la cruz del Calvario y obtuvo la victoria para todos nosotros. En memoria del que venció, del que fue enclavado y venció en la cruz del Calvario, tomaremos la Santa Cena y realizaremos el lavatorio de pies. Pablo dijo, todo lo que hagáis, ya sea de palabras o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes dándoles testimonio en esta ocasión de nuestro tema, el que venció clavado en una cruz. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, y por consiguiente no tiene el sacrificio de la expiación por sus pecados, no lo ha creído, no lo tiene, entonces puede en estos momentos levantar su mano y pasar al frente, y yo oraré por usted para que Cristo le reciba en su reino, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado. Vamos a dar unos segundos, vamos a estar puestos en pie. Si hay alguna persona que todavía no ha dado testimonio público de su fe en Cristo, puede hacerlo en esta ocasión. Recuerden que Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También Cristo dijo en San Mateo capítulo 10, verso 32 al 33, a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Todos queremos que Cristo nos confiese delante del Padre Celestial, para que Dios nos dé la vida eterna a través de Cristo y seamos reconciliados con Dios y vivamos eternamente con Cristo en su reino. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue para
reconciliarnos con Dios y darnos la vida eterna. Sin Cristo, el ser humano no puede vivir eternamente. Sin Cristo, el ser humano está perdido. Con Cristo, el ser humano está salvo y obtiene la vida eterna. Vamos a orar por los que están viniendo a los pies de Cristo. Si falta todavía alguno, puede venir a Cristo, el que fue crucificado y venció en la cruz del Calvario, para darnos la salvación y vida eterna. Todos necesitamos a Cristo para que nos dé la vida eterna. En las demás naciones que están a través de Internet o del satélite, también pueden venir a los pies de Cristo. Las personas que no lo habían hecho pueden venir a los pies de Cristo para que Cristo les reciba en su reino y les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Y sean bautizados en agua en su nombre y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo para que Cristo les reciba en su reino y les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Vamos a dar unos segundos más y luego oraremos por las personas que han venido a los pies de Cristo. Si falta alguno por venir, puede venir de los que están aquí presentes o de los que están en otras naciones conectados con esta actividad. Vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Algunas veces hay personas que son tímidas y cuando les llega el momento y oportunidad y bendición de pasar a la frente para dar testimonio público de su fe en Cristo, son tímidos y les da timidez y vergüenza pasar a la frente porque piensa que los van a estar viendo las demás personas y les da vergüenza y timidez. Pero no podemos ser tímidos para recibir a Cristo y obtener la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Recibimos a Cristo como nuestro Salvador para que Él nos dé la vida eterna. Esa es la meta de la predicación del Evangelio de Cristo. Esa es la meta de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que todos obtengamos la vida eterna. Por eso murió Cristo en la cruz del Calvario, para darnos la vida eterna. Vamos a estar con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo y nuestros ojos cerrados, los que están aquí presentes en Calley, Puerto Rico, y los que están a través de Internet o del satélite en otras naciones, y vamos a orar todos con nuestras manos levantadas al cielo, y repitan conmigo esta oración. Los que han venido a los pies de Cristo han pasado al frente para dar testimonio público de su fe en Cristo. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, vengo a ti en estos momentos reconociendo que soy pecador. He escuchado la predicación de tu Evangelio y ha nacido tu fe en mi alma. Creo en ti de todo corazón. Creo en tu primera venida. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por mis pecados. Y doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, perdona mis pecados, te lo ruego, y con tu sangre límpiame de todo pecado, y bautízame
con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Te ruego, produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino eterno. Quiero nacer a la vida eterna para vivir contigo por toda la eternidad. En tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, Señor Jesucristo, te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso. Amén y amén. Y ahora con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Por cuanto ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo y han dado testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiéndolo como vuestro único y suficiente Salvador. Y ahora ustedes me dirán: Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes me dirán: ya he creído de todo corazón en Cristo, he dado testimonio público de mi fe en Cristo y lo he recibido como mi único y suficiente Salvador. Pero me falta ser bautizado en agua en su nombre. Quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo lo más pronto posible. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta que tienen todos ustedes que están presentes y recibieron a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Y los que recibieron a Cristo en otras naciones también tienen esa misma pregunta. Por cuanto han creído a todo corazón en Cristo, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos en el nombre del Señor Jesucristo. Pregunto al reverendo José Benjamín Pérez si hay agua y si está todo listo. Hay agua, hay un bautisterio, hay ropas bautismales también, hay vestidores de ropa también y personas que les ayudarán para que ustedes se cambien de ropa, se coloquen las ropas bautismales y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuidarán de vuestras ropas también en lo que ustedes serán bautizados. Luego regresarán a los vestidores y se colocarán las ropas de ustedes de nuevo y luego también tomarán la Santa Cena en esta ocasión y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y les bendiga grandemente, espiritualmente y materialmente, y les prospere espiritualmente y materialmente, y les acompañe todos los días de vuestra vida. Les cuide de todos los peligros de la vida, y también les use grandemente en su obra en este tiempo final. Y a vuestros familiares, Cristo los traiga a sus pies y les dé también la salvación y vida eterna. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido una bendición grande estar ahí con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de Jesucristo, del que venció enclavado en la cruz del Calvario. Muchas gracias por vuestra amable atención y dejo al reverendo José Benjamín Pérez para que les indique hacia dónde caminar para cambiarse de ropas y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y luego tomarán la Santa Cena en memoria de Cristo, el que fue crucificado en la cruz del Calvario.
Dios les bendiga y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ya nos continuaremos viendo en la Santa Cena dentro de algunos minutos luego del bautismo en agua de las personas que serán bautizadas en esta noche. Dios les bendiga a todos.